Hola, soy Pablo Mate y gerente de inversiones y productos y en nombre de Sur Inversiones les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo webinar que se enmarca dentro del ciclo Oportunidades de Inversión 2021. En esta ocasión hablaremos del mercado de deuda privada. Durante nuestro conversatorio tenemos dispuesto un chat para que nos puedan hacer llegar sus consultas, las cuales abordaremos al final de la conversación. Pero antes de entrar a hablar de la deuda privada local, quiero comentar un poco acerca de los desafíos que nos está presentando la renta fija tradicional. Hoy día, como podemos ver en el gráfico, las tasas están en sus mínimos históricos. Y por otro lado, ha aumentado la volatilidad, es decir, cambios bruscos hacia arriba y hacia abajo que afectan de forma importante las valorizaciones de los instrumentos o las inversiones que se realizan en este tipo de inversiones. Y generalmente son para clientes más conservadores que tienen poca tolerancia a la volatilidad. ¿Qué es lo que pasó en octubre del 2019? Cuando fue el estallido social y de ahí en más, la diferencia entre los spreads de los bonos corporativos y los bonos bancarios presentaron una divergencia importante, cosa que no sucedía antes. Por lo tanto, aumentó la importancia de revisar el riesgo crédito y eso es ser muy selectivos en el emisor, en las empresas que se están invirtiendo en la renta fija. Y finalmente, tenemos un periodo de tasas que están siendo bajas, como podemos ver en el gráfico, los bonos del Banco Central a 5 años están rentando UF menos 1,5 aproximadamente, es decir, ni siquiera me pagan la inflación, ¿ya? Pero estas tasas, manteniéndose bajas, los retornos no son tan atractivos, por un lado. Y por otro lado, tenemos un riesgo que es la recuperación económica. Y la recuperación económica, en la medida que van avanzando los procesos de vacunación, en la medida que a nivel global se va mejorando la economía, eso significa un riesgo de alza de tasas, por ende, una merma en los retornos asociados a las inversiones en renta fija tradicional. Ahora sí, para entrar un poco en materia de hablar de la deuda privada, yo quiero contar un poco de qué se trata la deuda privada. Y bastante simple, sin entrar a tecnicismo, es básicamente un acuerdo entre privados, entre dos personas o dos empresas, para generar un préstamo o un financiamiento. Pueden tener garantías como no tenerlas, y estas garantías pueden estar asociadas a seguros o también a hipotecas de bienes inmobiliarios. Por otra parte, hay varios tipos de deuda privada. Existen las facturas, o los factoring, que son bien conocidos o han estado un poco más en la palestra en este último tiempo. Pero también existen otros tipos de deuda privada, como por ejemplo los créditos con garantías, el capital preferente, leasing, entre muchos otros. Y en la medida que el riesgo esté manejado de forma adecuada, que haya un muy buen control de los créditos y de los deudores, nos puede generar un retorno estable en el tiempo. Eso es como principalmente la característica bien generales de la deuda privada. Ahora veamos qué es lo que ha pasado con la deuda privada local en este último periodo. Y como podemos ver, este activo ha tenido una menor volatilidad que la renta fija tradicional, y está presentando un atractivo retorno en el tiempo. Como pueden ver en el gráfico que está en su pantalla, la línea celeste representa los movimientos de los fondos de renta fija, en los cuales hemos visto que han tenido pérdidas de valor, han tenido volatilidad, caídas y alzas durante el tiempo, mientras que los fondos de deuda privada vemos un crecimiento estable y sostenido en el tiempo. Si bien han tenido momentos en los cuales han tenido pérdidas de valor, esto no es constante y no es regular. Por lo tanto, para un cliente que no tolera tanto la volatilidad, es mucho más adecuado tener una parte de su portafolio invertido en este tipo de activos. ¿Cómo se logra esto? Con un mayor control de los deudores. En la deuda privada, uno de los elementos claves es la gestión del riesgo y la gestión del deudor. Y en la medida que haya un conocimiento de la persona, del negocio, de mi contraparte a la cual yo le estoy prestando la plata, y entiendo cómo genera sus ingresos para que después él me pueda pagar, por una parte, y dos, las garantías que yo tengo asociadas a esos préstamos,
me van a dar un mayor control sobre estos deudores. Y todo esto en su conjunto ha generado estabilidad frente a la crisis. ¿Y qué crisis estamos hablando? Estamos hablando de dos crisis. Estamos hablando del estallido social y estamos hablando de la pandemia que ha afectado no solo a Chile, sino que en general a todo el mundo. Y podemos ver que este mercado ha crecido en el tiempo. Si vemos a inicios de 2015 versus lo que ya tenemos hacia fines de 2020, el crecimiento de inversiones de este tipo de activos ha crecido de forma importante porque hay un atractivo en la estabilidad que generan los flujos. Si bien tienen menos liquidez, la estabilidad es la moneda de cambio. Entonces, ¿qué es lo que dijimos en Sura? Bueno, aquí hay una oportunidad para nuestros clientes. Hemos visto que toda esta volatilidad que se ha generado en los mercados de renta fija, hay clientes que no tienen tolerancia a ese riesgo y tenemos que buscar algunas alternativas para aquello. Y por otro lado, las tasas que están en mínimos históricos, que se van a mantener así por un tiempo prolongado y que además el riesgo es al alza por si es que tenemos una recuperación económica, por lo tanto una pérdida de valor en las inversiones en renta fija, tenemos que buscar una oportunidad. Y esa oportunidad la queremos hacer de forma diversificada, con gestoras con experiencia y en diferentes estrategias de la deuda privada. Como les mostraba anteriormente, existen distintas estrategias y hay unas que son más líquidas y otras que son menos líquidas y que además tienen mayor plazo de permanencia. Y abordando ese mismo punto del plazo, en este sentido, nuestro programa busca tener una duración promedio de 2 años y medio, es decir, estamos dispuestos a sacrificar algo de la liquidez, pero tampoco en un plazo muy prolongado, pensando que son dineros de renta fija y además con varias fuentes de pago. Finalmente, la liquidez. La liquidez es un tema muy importante para nosotros y para nuestros clientes, por lo tanto, buscamos fondos que tuvieran una liquidez razonable en el mercado secundario o que sus ventanas de salida se adecuaran a una estabilidad de tal forma que no amarrarse a un plazo tan prolongado. ¿Cómo lo hicimos? Primero nos dimos una vuelta, partimos en octubre del año pasado a darnos una vuelta con todos los gestoras y las administradoras locales de fondos de deuda privada. Los conocimos, empezamos a revisar sus equipos, sus estructuras, sus procesos de riesgo, sus procesos de inversión. E hicimos un completo análisis muy acabado con nuestro equipo de riesgo, en el cual levantamos todas estas características, para lo cual después seleccionamos un grupo de fondos, ¿ya?, que pasaron todas estas etapas, tanto por el lado del control de riesgos como por el lado de hacer fit con el programa que estamos buscando. Y esto se presentó en varios comités locales y regionales, de los cuales se hizo una revisión también bastante exhaustiva. Lo que nos dejó como resultado 3 fondos que cumplen con nuestros estándares en términos de proceso, gobierno corporativo, políticas de inversión y políticas de riesgo, así como de estructura de programa. Y aún más, esto no es solo la selección y llevar el programa hacia nuestros clientes, sino que también el compromiso a tener un monitoreo permanente respecto a que se cumplan los objetivos de inversión de los fondos en los cuales estamos invirtiendo, generando reuniones permanentes, tanto con las gestoras, con nosotros para poder hacer estos procesos de revisión, como también con nuestros clientes que estén invirtiendo en este programa para que tengan de primera mano las novedades respecto a su inversión. ¿En qué consiste nuestro programa de deuda privada local? Primero, es dar acceso al mercado de deuda privada de forma simple, de forma diversificada, en estrategias, y como les decía anteriormente, con 3 gestoras con amplia experiencia en el mercado, las cuales vamos a presentar un poco más adelante. Este programa tiene un retorno esperado entre 5 y 6% nominal anual, es decir, es una alternativa de inversión que está rentando más que la inflación esperada en esto. Y como veíamos inicialmente, los retornos en la renta fija tradicional no están dando esos retornos. Y finalmente, complementar la cartera de renta fija tradicional. Este programa no es para poner todos los huevos en una misma canasta, eso no es lo adecuado, pero sí es importante complementar nuestros portafolios de inversión. No es para poner toda mi inversión en este programa, pero parte de mi renta fija tradicional, que estoy invertido en mercados en bonos o en fondos mutuos de renta fija,
yo puedo pasar una parte de esa inversión a este programa de deuda privada que me va a disminuir la volatilidad de mi portafolio y va a aumentar el retorno esperado de esa inversión. Por lo tanto, en términos de riesgo, retorno ajustado por riesgo, es una alternativa bastante interesante. Bueno, yo quiero ahora presentarles cuáles son los fondos de inversión que componen el programa de deuda privada local. Y para ello les quiero traer a este webinar, a este conversatorio, a las gestoras que componen este programa. Si me ayudan con la cámara, los vamos a poder empezar a ver. Y ahí los tenemos en pantalla. Tenemos en primer lugar a David López. Él es socio director de deuda privada de Ameris Capital. Muchas gracias, David, por acompañarnos hoy. Hola Pablo, gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias a ti. También nos acompaña Alfredo Hartz, él es socio director de Sartor Finance Group, con más de 15 años de experiencia y dedicado principalmente a la deuda privada. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Perfecto. Hola Pablo, hola a todos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, Alfredo. Y finalmente también nos acompaña Manuel Osa, Head of Private Credit en Toesca, por el lado del Toesca Deuda Privada. Manuel lleva bastante tiempo trabajando en el mercado de crédito, tanto en mercados públicos como en mercados privados, con una amplia trayectoria y se incorporó hace poco a Toesca. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos en esta ocasión. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente conversando contigo y con David y Alfredo, muy buenos pares del mercado de crédito y renta fija local. Muchas gracias Manuel. Bueno, yo quiero partir con David, no lo presenté bien, quiero presentarlo bien y aprovechar de hacerte a ti la primera pregunta. Tú eres socio director de deuda privada en Ameris, llevas más de 12 años trabajando en este mercado con amplia experiencia. Y ya habiéndote presentado, quiero aprovechar de preguntarte y para que tú nos cuentes quién es Ameris, para que nuestros clientes puedan conocer la gestora. De todas maneras, Pablo, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto estar acá. Les comento un poquito de Ameris. Ameris es una gestora que lleva más de 10 años en el mercado con socios gestores. La verdad es que tiene una amplia experiencia en todo lo que es mercados financieros, tanto locales como internacionales, amplia experiencia también en el mundo de los activos alternativos. Todos los socios de Ameris están involucrados en el día a día de la compañía, trabajamos todos acá día a día. La verdad es que buscando cada vez ofrecer mejores productos financieros a nuestros clientes. Hoy en día, para que tengan una idea, tenemos más de 80 colaboradores, más de 80 personas que trabajan en esta compañía, en Ameris Capital, en donde básicamente nos enfocamos en tres grandes áreas de negocio. Una es finanzas corporativas, que viene ya desde el año 2008, con más de 150 mandatos por el lado de M&A, fusión, adquisiciones, pero también con una expertise muy grande por el lado del mundo de la infraestructura. Carreteras, puentes, cárceles, etcétera. La verdad es que ahí hay mucho expertise también. Todo esto viene desde el año 2008 aproximadamente. También tenemos un área de distribución institucional de fondos internacionales, en los cuales hoy en día tenemos mandatos por más de 800 millones de dólares con una presencia regional. No solamente Chile, sino que Chile, Perú y Colombia distribuyendo fondos de managers de la verdad es que de primer nivel global. Y por último, y no menos importante, está el área de Asset Management o Administración de Activos, en la cual yo pertenezco, nuestra administradora general de fondos, en donde hoy en día, para que tengan una idea, administramos más de mil millones de dólares en más de 30 vehículos públicos a través de nuestra administradora general de fondos, en donde principalmente nos enfocamos en el mercado, en el mundo de los activos alternativos. Eso sí, dejando muy en claro de que tenemos hoy en día una patita en el mundo del accionario a través de DBA Capital, con activos administrados por aproximadamente 150 millones de dólares, pero todo el resto es más de corte alternativo. De hecho, ahí destacan, ¿cómo se llama?, el mundo de private equity, el mundo de real estate, el mundo de deuda privada. En estos últimos dos yo me enfocaría en el cual, por el lado del real estate, hoy en día administramos más de 500 millones de dólares en distintas estructuras, principalmente por el lado de desarrollo y de renta comercial, renta residencial, industrial, oficinas, etcétera, siendo Ameris la verdad es que un actor muy relevante en el mercado
en el mercado inmobiliario. Y por el lado de deuda, en general nosotros administramos, y ese es el área que yo estoy a cargo en el fondo, administramos más de aproximadamente 300 millones de dólares, para ser más exacto, en distintas iniciativas de financiamiento privado principalmente en Chile, algo también hemos hecho algunas operaciones en Perú, pero es básicamente deuda privada local, que van desde financiamientos con garantía en cartera, financiamientos con distintos tipos de garantías como pólizas de seguro, garantía hipotecaria, certificados de fianza con colaterales adicionales, carteras de crédito automotrices, factura, etc. La verdad es que el expertise que hay dentro del mundo de deuda privada también es bastante amplio y ha hecho que por lo demás pudiésemos haber lanzado ya hace casi 4 años el Fondo Ameris Deuda Directa, que es el fondo por el cual estamos acá. La verdad es que con muy buenos retornos, con un muy buen track record y que nos marca como con una credencial importante dentro de la industria del mundo de la deuda privada. Básicamente eso es lo que es Ameris a grandes rasgos. En general el crecimiento de la compañía ha sido bastante sólido en los últimos años. Probablemente ustedes nos han visto en algunas partes en la prensa con algunos fondos que son bastante interesantes, que son bastante importantes y la verdad es que vemos con muy buenas perspectivas lo que se viene hacia el futuro y sobre todo el desarrollo del mercado alternativo en Chile. Más o menos eso, Muchas Pablo, gracias. que puedo comentar. Muchas gracias, David, por esta completa explicación de quiénes son, contarnos un poco de su experiencia y sus capacidades. Perdón, y más adelante entraremos particularmente a lo de deuda privada. Ahora quiero seguir con Alfredo. Alfredo, cuéntanos un poco acerca de Sartor Finance Group, así como David comentaba que Ameris ha estado en la prensa, lo que es cierto. Bueno, los tres han estado bastante presentes en la prensa por distintos temas. Quiero que nos cuentes un poco acerca de Sartor, quiénes son, cuál es su expertise, y para que nuestros clientes lo puedan conocer un poco más. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y por estar acá. Les cuento un poquito de Sartor. Sartor nació en el 2012, ya llevamos un poco más de 9 años en el mercado. Somos un grupo financiero que somos 6 socios, 5 son chilenos y tenemos un socio americano, un banco americano que se incorporó a la propiedad el año pasado. De los 5 socios participamos todos en la gestión día a día, también como gobierno corporativo, los directores en los distintos comités, y nuestro socio americano, que es representado por un socio chileno, también participa activamente. Nosotros tenemos 3 áreas bien marcadas de negocio. Voy a partir primero el Wealth Management, que es la banca privada, donde administramos carteras de altos patrimonios de clientes, donde hay distintas alianzas con distintas contrapartes, el mismo Ameris, el mismo Toesca y otras administradoras para básicamente manejarle los patrimonios a los clientes. Ahí manejamos más o menos unos 200 millones de dólares. Tenemos un área de gestión inmobiliaria, donde ahí entramos en desarrollos inmobiliarios por medio de fondos privados, por medio de estructuras directas a los activos. También tenemos participaciones en fondos de renta, etc. Y finalmente, que es lo que nos compete hoy día, tenemos nuestra área de Asset Management, nuestra GF, donde es una GF que se dedica exclusivamente a la deuda privada. Deuda privada, que básicamente es por lo que estamos acá. Manejamos aproximadamente 300 millones de dólares en lo que es deuda privada, donde tenemos 5 fondos de deuda, donde son 3 locales y 2 internacionales. Más adelante entraremos en el detalle ahí de los fondos. Trabajamos 60 personas más o menos en Sartor, activamente para el negocio de deuda privada. Tenemos un equipo bastante especialista a lo que se refiere a esto, porque es muy distinto ser una administradora que tenga fondos tradicionales, de renta fija, de acciones, pero acá se requiere un equipo bastante importante para todo el análisis de los riesgos, de los créditos, la parte operativa, etcétera, etcétera. Así que somos una empresa que ha crecido bastante en el tiempo, dedicada exclusivamente a esto. No hemos podido expandir a otros países, y la verdad que estamos bastante contentos con la expansión en el último tiempo y con lo que se ha hecho en el negocio de deuda. Vivimos un año complicado en la clase de activo el año pasado, pero la verdad que la clase de activo puntualmente es bastante resiliente a distintas crisis, y quedó demostrado que es una clase de activo, como decía Pablo,
que es de baja volatilidad, que es bastante estable en sus retornos y que con carteras diversificadas y bien administradas no debería tener mayores problemas ante esas oscilaciones del mercado. Así que traté de ser breve y así más adelante entraremos en el detalle puntual del fondo y de la clase de activos. Así que gracias, Pablo. Muchas gracias, Alfredo. Efectivamente, vamos a tener una oportunidad para que podamos profundizar un poco más en deuda privada, en las capacidades que tienen ustedes y bueno, también entrar a hacer un análisis o una conversación un poco más profunda respecto a lo que ha pasado este último tiempo. Muchas gracias. Ahora seguimos con Manuel. Manuel, por el lado de Toesca Asset Management, quiero que nos cuentes un poco para nuestros clientes que conozcan acerca de Toesca, cuáles son sus capacidades, a qué se dedican y un poco de su historia. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Miren, les cuento un poquito de Toesca. Toesca nace el año 2016 cuando ex socios de Celfin y BTG Pactual compran esta GF a Moneda. Nosotros hoy día somos una compañía que nos dedicamos exclusivamente al negocio de Asset Management y en la cual, digamos, los socios principales llevan trabajando más de 20 años juntos. Esta compañía se funda en base a 4 pilares fundamentales. Por un lado, se busca conseguir siempre o aspirar a tener siempre los mejores equipos profesionales en cada una de las áreas. Por otro lado, también buscamos participar siempre en aquellas industrias o estrategias en las cuales tengamos bastante experiencia y creamos que podamos entregar algún valor agregado. Nosotros en Toesca buscamos, una de las aspiraciones es ser una administradora con control de activos y de fondos con nivel de integridad y excelencia de clase mundial, donde tenemos segregaciones de funciones con un equipo muy robusto de back office y a la vez también tenemos servicios de asset pricing externalizado. Lo que es bastante distintivo de Toesca, y para mi gusto es uno de los pilares más fuertes, es que adicionalmente contamos con capital propio que nos permite acompañar las inversiones. Cada uno de los negocios o estrategias que implementamos en Toesca, nosotros tenemos una gran convicción de que son muy buenos negocios y por lo tanto siempre estamos dispuestos a acompañar a nuestros inversionistas en las mismas condiciones. Han sido 5 años bastante exitosos, donde a la fecha administramos más de 1.400 millones de dólares en las 4 estrategias principales, donde tenemos, por un lado, infraestructura, tenemos acciones, negocios inmobiliarios y el área de crédito privado. En cuanto a nuestros inversionistas, tenemos una red o una amplia base de inversionistas, de los cuales yo diría que un 70% son inversionistas institucionales, entre los que encontramos desde fondos soberanos internacionales, fondos de pensiones y compañías de seguro. Por mi parte, como mencionaste antes, yo me uní a la compañía en septiembre del año pasado y estoy a cargo de liderar esta área de crédito privado. Hoy es un área en la cual estamos con bastante crecimiento y en que estamos bastante optimistas. Como mostraste en tu presentación recién, creemos que en este entorno de bajas tasas de interés y en un escenario de recuperación de la actividad económica, pasando lo que es esta pandemia, creemos que esta clase de activos se posiciona o se perfila de manera bastante atractiva para todos nuestros clientes y la estamos impulsando y es por eso que estamos hoy conversando aquí con ustedes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, y ahora para entrar un poco en detalle y conocer un poco más acerca de sus capacidades, para que nuestros clientes también sepan de primera mano por qué los hemos elegido a ustedes dentro de este programa para poder componer esta cartera. Quiero, David, que nos puedas contar acerca de las capacidades que tienen ustedes, cuáles son sus equipos, su experiencia particularmente en la deuda privada. De todas maneras, bueno, les comento un poco. Nosotros partimos formalmente en el mundo de la deuda privada el año 2015, a través de distintas estructuras, como les comentaba, distintos tipos de financiamiento, principalmente a través de fondos de inversión, tanto privados como públicos principalmente. De hecho, ahí es donde destaca nuestro fondo Ameris Deuda Directa. En ese sentido, hemos ido acumulando experiencia a lo largo de los años, desde el año 2015, en el cual yo llegué a formar este equipo, que después les voy a contar un poquito más del equipo que tenemos,
en donde hemos ido estructurando distintos productos de inversión para nuestros inversionistas, siempre intentando mantener procesos sólidos, buscar alternativas de inversión que creemos que sean viables en el largo plazo, que no solamente sean algún negocio puntual, y siempre con la convicción de que creemos que el mundo de la deuda privada es un mundo y es una asset class que debería seguir creciendo, sobre todo acá en Chile. De hecho, si miramos Chile en comparación al resto quizás del mundo más desarrollado o de los portafolios en general de los inversionistas, deberíamos ver que la patita de deuda privada debería empezar a aumentar gradualmente en el tiempo, y obviamente siempre ser parte de un portafolio diversificado de inversiones de cualquier tipo de inversionista, quizás desde el inversionista más retail hasta llegar a grandes inversionistas institucionales. En ese sentido, las estrategias que nosotros hemos hecho van muy ligadas de lo más líquido, que es el mundo de la factura, pasando quizás por financiamientos más de corte inmobiliario, como capital preferente. A mí la verdad es que tiene una participación bien importante en ese sub-asset class, por decirlo así. También créditos con garantías hipotecarias, créditos con garantías en certificados de finanzas, algunos con colaterales adicionales en efectivo. En general, bastantes tipos de estructuras, multiestrategia, podríamos decirlo, créditos automotrices también, en donde la verdad es que el expertise que hemos ido acumulando a lo largo de los años ha sido súper bueno, súper sólido, y hoy en día les puedo comentar que nuestro equipo lo componen 5 personas dedicadas 100% a esta clase de activos, más allá de todos los asesores legales que nos asesoramos con los mejores estudios de abogados en el mercado financiero, obviamente nuestra propia área legal, las áreas de operaciones, riesgo, etcétera, pero hay 5 personas dedicadas 100% a esta clase de activos, en donde en promedio llevamos 4 años trabajando en conjunto. De hecho es más, o sea, toda la vida del fondo deuda directa, que es por el cual estamos acá, hoy en día en promedio ha estado con el mismo equipo, cosa que la verdad es que lo vemos bastante importante, bastante potente, y obviamente le da solidez a la estructura y viabilidad en el largo plazo a todos los procesos que nosotros llevamos a cabo. En ese sentido, más allá de propiamente tal el equipo de inversiones que tenemos también mucho apoyo por el lado de un comité de crédito. Para nosotros el tema de los procesos, la institucionalidad y, como les decía, la viabilidad de largo plazo de cada uno de nuestros fondos, que se vayan manteniendo en el tiempo, es súper importante. En ese sentido, tenemos un comité de crédito que, aparte del equipo de inversiones, está compuesto por 5 socios de la compañía, en general todos socios gestores, que trabajan el día a día acá en Ameris, que tienen mucho conocimiento de este mercado, que tienen conocimiento y experiencia previa también en el mundo alternativo, independiente de otros lugares de las finanzas propiamente tal. Y en ese comité ya hemos tenido más de 120 sesiones de comité de inversiones o comité de crédito, en la cual se aprueban o rechazan todas las operaciones que hace este fondo y las otras estructuras que tenemos. Aquí las decisiones no corresponden solamente al portfolio manager, en este caso a mi persona, sino que todo pasa por un proceso de análisis. Y de hecho, para que se hagan una idea del corte conservador que le hemos dado a nuestro fondo, se han aprobado el 42% de manera histórica de todas las operaciones que hemos analizado. Entonces, por un lado tenemos un equipo, tenemos un comité de crédito y adicionalmente tenemos un comité de precios, el cual este comité de precios lo que hace, el cual lo componen otros directores otro grupo de directores de la compañía, lo que hace es tratar de plasmar el valor justo de cada uno de los activos que tienen nuestro fondo, tomando información que nos proveen terceras partes como Deloitte o Analytics Lab en el fondo. Entonces están estas 3 patitas que constituyen un proceso completo de inversión. Y por último, bueno, le aprovecho de contar un poco también los clientes que nosotros tenemos, que no se los conté antes, los aportantes, y por eso también estamos muy contentos de poder trabajar en conjunto con Sura, de haber pasado, la verdad es que un proceso de due diligence bien potente en términos de la estructuración legal de nuestros fondos, de inversiones, de riesgo de crédito, de procesos, etcétera, en donde también tenemos este mismo tipo de inversionistas. Nuestros inversionistas dentro del mundo de la deuda privada y en general en Ameris son AFP, compañías de seguro, family office, otros fondos de la industria, corredoras de bolsa, bancas privadas, etc. Bueno, eso es, Pablo, por ahora. Después probablemente podemos comentar un poquito más de este fondo en particular. Muchas gracias, David. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, perfecto. Alfredo, cuéntanos un poco. Tú nos comentabas recién que ustedes como Sartor están especialistas en la deuda privada, en la parte del asset management. Cuéntanos un poquito más en profundidad
sus equipos, sus procesos de inversión, sus equipos de riesgo, cómo gestionan particularmente este activo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Les cuento un poquito. Primero, contarle un poquito la experiencia que tenemos en lo que es deuda, como decías tú, data desde el 2012 cuando comenzó Sartor, donde lanzamos el primer fondo, que es el fondo táctico, que es el fondo que está dentro del programa de Sura, que básicamente es un fondo más corto de facturas y créditos de corta duración. Ese es básicamente el primer fondo. Tenemos también un fondo puro de operaciones de leasing, que también es un fondo ligado a la inflación. Tenemos un fondo de deuda privada propiamente tal, que es un poco más largo en duración, que tiene todo lo que es deuda, excepto leasing y factoring, capitales preferentes, deuda con garantía inmobiliaria, créditos automotrices, bodegajes de terreno, leasing habitacional, etcétera, etcétera. Por ende, recorremos la gran gama de la deuda privada en estos tres fondos, que son fondos locales. Y también tenemos dos fondos internacionales, que uno es el Fondo Táctico Internacional, que es de deuda privada internacional en dólares, que invierte fuera de Chile, en Perú, Brasil, Estados Unidos, Europa, principalmente, y este es un fondo que estamos internacionalizando, listándolo en Luxemburgo con un ISIN para que nuestros clientes offshore y los clientes offshore que llegamos tanto en Perú como en Chile puedan acceder a él desde sus cuentas de afuera. Y también tenemos un fondo de una estrategia de facturas en soles peruanos, donde tenemos un mandato de Credit Corp Perú para poder manejarles esta estrategia. Es un fondo que partió el año pasado y que opera básicamente con nuestra misma estrategia de facturas que venimos operando hace ya más de 9 años. ¿Por qué me centro en lo de la factura? Porque básicamente el modelo de negocios de los fondos Sartor es siempre contar con fuentes de pago. O sea, no nos basta solamente con financiar, sino que contamos con 2, 3, hasta 4 fuentes de pago. Por ejemplo, en la estrategia de factura tenemos la responsabilidad del factoring, del deudor, del cedente, y también tenemos póliza de seguro en algunos casos. Entonces, todo negocio que llegue a Sartor, sea de factoring o de crédito, tiene una segunda o una tercera fuente de pago, lo que es sumamente importante para resguardar ahí el formato de inversión. Yendo más a la experiencia de los equipos, es sumamente importante que este negocio de deuda tenga un equipo bastante sólido, tanto en experiencia como en cantidad. Todo negocio que llega a Sartor es originado también por nuestra área de servicios financieros. Tenemos un área de servicios financieros que básicamente nutre a nuestros fondos, entrega negocio a nuestros portfolio managers, que también analizan junto con el equipo de riesgo en los distintos precomités que tienen. Esa área de servicios financieros está encargada de la relación con las contrapartes de factoring, de leasing, etcétera. Filtra mucho el negocio, pasan por el precomité y después llega este comité de crédito que como decía David, es muy importante para estos negocios de deuda. Tenemos un comité de crédito que lógicamente sesiona toda la semana, donde pasan todas las líneas con los factoring, todos los negocios de crédito pasan por ese comité. Ese comité está constituido por 4 de los 6 socios de Sartor, que son directores, 2 directores independientes, asesores de crédito, obviamente la gerencia de riesgo con los analistas y los distintos portfolio managers que van a presentar en base al fondo que vaya a tomar el financiamiento. El equipo de riesgo está obviamente compuesto por un gerente de riesgo y también tiene 5 personas que trabajan en el equipo. La verdad que es bastante exhaustivo el trabajo que hay acá. Obviamente están también los equipos legales por toda la constitución de las garantías, revisión de contratos de responsabilidad con las contrapartes, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que el equipo de las 60 personas que trabajan en Sartor, 30 personas trabajan en el asset y de esas 30 personas, la verdad, que se dedican a mirar los negocios día a día, porque al final este negocio de deuda es un banco obviamente mucho más chiquitito, porque acá lo que estamos haciendo es financiar en el mundo real con distintas garantías, factoring, leasing, deuda privada, etcétera. Y por lo mismo también, para volver a nuestro directorio es un directorio compuesto de empresarios, de gente que tiene negocios, que ha estado en negocios y que entrega obviamente la sabiduría al equipo en los distintos comités en base a su experiencia. Acá la parte de inversiones propiamente tal del mundo tradicional se la dejamos al gerente de inversiones, al economista jefe, que obviamente nos aportan con todas las visiones macro, pero acá es muy importante estar en el día a día y conocer básicamente lo que está pasando en la economía, que después obviamente se desarrolla en las distintas inversiones que vamos tomando. Y eso más o menos, y para cerrar también es bien importante que toda estrategia, todo fondo que tenemos, Sartor participa
en las inversiones. O sea, somos los primeros en invertir. Por lo general tenemos en un promedio un 10% de cada uno de los fondos también en los que ofrecemos a nuestros clientes. Así que ese es un resumen un poquito de la experiencia de los fondos, y probablemente vamos a entrar en el detalle del fondo puntual que vamos a ver, que es el fondo táctico. Muchas gracias, Alfredo, por esta completa presentación de la experiencia en deuda privada por parte de ustedes. Y ahora que yo quería seguir con Manuel, para que Manuel nos cuente por el lado de Toesca, cuál es el expertise y sus equipos, sus procesos por el lado de deuda privada. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Bueno, les cuento, la verdad que Toesca tiene una larga trayectoria en lo que es deuda privada. Los socios principales de la compañía, en su rol anterior, digamos, desde Selfin y ETG, fueron pioneros en lo que es este mundo del crédito privado, lanzando los primeros fondos ya en el año 2002 y el fondo de pronto pago en el 2009. Actualmente en Toesca administramos del orden de 220 millones de dólares en esta estrategia a través de 3 fondos. Tenemos nuestro fondo madre, que es aquel que es un fondo multiestrategia, que es el Toesca Deuda Privada, y es un fondo que es el que estamos promocionando hoy día. Además de eso, tenemos una estrategia más líquida, que la hacemos en un fondo que lanzamos recientemente en enero, que es un fondo que se llama Toesca Deuda Privada Facturas. Y también, como sabrán, tenemos el fondo Toesca Deuda Privada DIP, que es este fondo que estructuramos para poder otorgarle financiamiento a la TAM Airlines bajo este concepto de Deep Financing en lo que es el Chapter 11 y este proceso de reorganización que está llevando la compañía en Nueva York. Es importante resaltar que nosotros no delegamos las decisiones de inversión pasándole plata de cero. En Toesca, con el expertise que tenemos, nos hacemos cargo de cada uno de los negocios e inversiones en que participamos. Como les comentaba recientemente, yo me integré en septiembre del año pasado. Vengo de trabajar en Inversiones Arizona, este family office ligado a don Andrónico Luksic y su familia, donde me tocó liderar lo que es el área de crédito y de renta. Desde ese rol tuve bastante experiencia en lo que ha sido inversión y estructuración de este tipo de negocios, pasando por lo que ha sido inversiones en tipos securitizados, con revolving de carteras de créditos de consumo, financiamiento de créditos relacionados a créditos automotrices, descuentos por planilla, financiamientos mezanín, capitales preferentes, facturas, land banking, etcétera, etcétera. Y esto en distintos países de la región, principalmente en Chile, Perú, Colombia, algo en Estados Unidos y también en México. Yo diría que la experiencia en crédito de Toesca nos ha llevado a contar con las mejores políticas y procedimientos para poder construir portafolios robustos. Los pilares de estas políticas de inversiones son, por el lado, yo las dividiría en dos, por el lado de lo que es la construcción del portafolio. Le ponemos bastante énfasis primero en lo que es el proceso de tener procesos de originación amplio. Uno puede tener la mejor capacidad de análisis del mundo, pero si realmente tú no tienes acceso a tener bastantes oportunidades de inversión, negocio y de analizar muchas, es difícil tomar buenas decisiones. Por lo tanto, también el sourcing y tener hartos negocios es fundamental para una buena toma de decisiones. Luego de eso, tenemos también un comité un proceso de aprobación que es muy riguroso. Tenemos un comité de inversiones que es muy experimentado, donde participan todos los socios de la compañía y donde también participan los jefes de cada una de las áreas. En este comité de inversiones no solamente se aprueba cada operación en la que estamos envueltos, sino que además se ven los lineamientos en cuanto a lo que son políticas de diversificación, balance de liquidez, etcétera, en la construcción de estos portafolios. Una vez que definimos alguna estrategia y pasa por una aprobación del comité, lo que también es fundamental en este negocio del crédito es tener procesos de estructuración potente. En ese sentido, nosotros no escatimamos en trabajar siempre con los mejores asesores y equipos legales del mercado. Es fundamental que siempre todo lo que es los documentos legales, la constitución de las garantías, las segundas fuentes de pago asociadas a cada uno de los negocios que tenemos tiene que estar perfectamente bien hecho. Y por eso que no es algo en lo que uno no se puede, consideramos que es algo que no se puede equivocar. Pero además de eso,
cuando uno construye un portafolio o uno origina operaciones, el mundo no se termina ahí. La verdad es que las carteras, los portafolios deben administrarse y gestionarse, y por eso que también tenemos políticas de monitoreo y de gestión del portafolio muy exigentes. Es fundamental poder tener acceso y poder tratar de tomar decisiones antes de que ocurran los problemas. Cuando uno está encima de los negocios y la inversión, te permite evitar situaciones complejas y poder maximizar siempre lo que es la estabilidad y el patrimonio del fondo. Si nos enfrentamos a Manuel, situaciones... parece que te perdimos. ¿Aló? 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 ¿O yo perdí el audio? ¿Aló? ¿Se escucha, Manuel? ¿Me oyes? Sí, ¿David? se escucha. Ah, dale. Si alguien me puede avisar si estoy con audio. Es Pablo, entonces el problema. Bueno, voy a seguir por mientras, ¿no? Sí, por favor. Bueno, les estaba contando, bueno, que las políticas de monitoreo que son importantes en lo que es nuestra gestión y administración del portafolio, pero una vez que uno puede tener problemas en esto, y siempre tenemos los equipos legales y asesores listos para poder enfrentar cualquier tipo de situación compleja que pudiese tener alguna de nuestras posiciones. La idea es estar siempre listos. Lo otro que es fundamental, y que también lo han comentado, lo comentó antes David, es el tema del pricing de las inversiones. Nosotros tenemos una política de provisiones externalizadas. Creemos que cuando uno tiene fondos de inversión que permiten o tienen ciertas ventanas de rescatabilidad, es fundamental que el valor de los activos reflejen su valor justo. Es por eso que nosotros tenemos un sistema en el cual externalizamos estas provisiones para darle la tranquilidad a nuestros aportantes respecto tanto para quienes entran como para quienes salen, de que están reflejando sus posiciones al valor que corresponde, ¿ya? Todas esas cosas son, digamos, procedimientos y políticas que se han ido construyendo en Toesca en base a la amplia experiencia que tenemos en todos los equipos, y hacen que el proceso de originación, de administración y de toma de decisiones sea bastante exigente y riguroso. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, perdón por el inconveniente. Era yo el que me quedé sin audio. Pero son las cosas que pasan en los eventos en vivo, así que no hay que preocuparse. Ya está todo solucionado. Y bueno, avanzando un poco con la presentación y dado con la extensión que nos hemos tomado, yo quiero avanzar un poco con la presentación antes de pasar a conversar de los fondos, porque hay algunas preguntas que he revisado en el chat que nos están llegando, en la cual podemos abordar esas cosas. Entonces, dame un segundito y ahí yo paso con mi presentación. Si me pueden apoyar con la cámara. Gracias a los tres. Vuelvo con ustedes en un par de minutos. Quiero resumir un poco y dejar los elementos claves que hemos visto en esta presentación. Primero, la renta fija tradicional está con volatilidad y está con bajos retornos esperados. ¿Ya? Eso aquí tenemos que tener claridad. Esto es algo que nosotros venimos conversando con nuestros clientes, no solo mediante nuestros asesores en las revisiones de sus clientes y de sus carteras, sino que también hemos hecho algunos webinars relacionados a la renta fija y hemos conversado bastante respecto a los desafíos que nos presenta este tipo de activos, en los cuales, voy a insistir, ha aumentado la volatilidad y las expectativas de retorno es que sean bajas. Por otro lado, la deuda privada. La deuda privada vimos cómo complementa mis inversiones. No es un activo para poner todas mis inversiones en esta clase de activo, porque como vamos a ver más adelante, tiene algunas restricciones, o sea, no todo es tan lindo, yo tengo que dejar algo a cambio. ¿Y qué es lo que dejo a cambio? La liquidez. Yo dejo parte de estos recursos
relativamente inmovilizado, no 100% inmovilizado porque tenemos ventanas de liquidez, pero no tengo una liquidez inmediata, no tengo una disponibilidad inmediata. Pero, ¿qué recibo a cambio? Recibo retornos más estables y mejores que los de renta fija. Nuestro programa es un programa a 3 años plazo, si bien la duración de la cartera es en promedio 2 años y medio, y tiene ventanas de liquidez. Como conversábamos anteriormente con David, con Alfredo y con Manuel, los distintos fondos tienen posibilidades de salir tanto en mercado secundario, en la bolsa, como directo en las administradoras. Y es parte de algunas de las preguntas que nos hicieron algunos de nuestros clientes que vamos a abordar ahora recién. ¿Con quién lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo de la mano de 3 gestoras con amplia experiencia en este tipo de activos. Ellos llevan años trabajando en la deuda privada, armando políticas de riesgo, poniéndolas a cabo sus políticas de inversiones, teniendo, como hablaba Alfredo, de lo de las fuentes de pago. Al final las fuentes de pago son mis anillos de seguridad. Si es que no me paga uno, ¿quién me paga? Son los seguros que hablábamos anteriormente. Bueno, y dentro de esta experiencia y parte de las preguntas que vienen por ahí es cómo vivieron esta crisis, estas 2 crisis juntas. El retorno esperado de este programa es entre un 5 y un 6% nominal anual, ¿ya? Como les decía anteriormente en mi presentación, es un retorno más atractivo que la inflación y es más atractivo que lo que me está dando la renta fija. Si uno mira los depósitos a plazo, hoy día están rentando 0 nominal, ¿ah? Entonces, por lo tanto, es una inversión súper segura, pero renta 0. Y en este programa en particular podemos acceder a un ticket que es muy bajo. ¿Y por qué? Porque yo lo que les comentaba anteriormente no es para invertir todo mi capital ahí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 millones de pesos y quiero invertir un 10%, puedo entrar a este programa con los 10 millones de pesos y lo puedo hacer tanto en régimen general, en mis inversiones comunes y tradicionales, como también con mis saldos previsionales, APB, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos. Por lo tanto, está toda la flexibilidad para poder hacerlo. Si quiero saber más acerca de este programa, si quiero saber detalles del programa, contáctese con su asesor. Su asesor tiene toda la información disponible para poder asesorarlo, para poder resolver todas sus inquietudes, y con él podrán evaluar la posibilidad de si es que conviene o no, de acuerdo a su horizonte de inversión y su perfil de riesgo, incorporar parte de su patrimonio en este programa. Eso es clave, el horizonte y el perfil de riesgo, porque es parte de nuestra asesoría y como en una asignación de activos de forma estratégica de mediano plazo, es muy adecuado para complementar los portafolios, aumentar la relación riesgo-retorno o retorno ajustado por riesgo dentro de los portafolios. Eso es un poco, estoy viendo la hora, nos quedan 12 minutos para poder conversar y poder empezar a abordar las preguntas que nos han hecho nuestros clientes a través del chat. Si me pueden apoyar con la pantalla de los 3 expositores que están con nosotros, para que podamos conversar un poco acerca de cómo se ha vivido este periodo del estallido social, en que vimos que muchas empresas tuvieron que empezar a cerrar antes, los flujos diarios. Sabemos que estamos enfocados a empresas más del rubro pequeño y mediano. No veo la pantalla con mis 3 invitados. En este caso, las empresas empezaron a tener dificultades para poder continuar con su negocio en el día a día, generar los ingresos que les permiten, o generar la venta que les permite hacer todo este flujo que va circulando y que tiene un ritmo que les permite cumplir con sus obligaciones de pago. Eso por un lado. Y después en marzo se nos vino la pandemia que afectó a todas las industrias, no solo a las pequeñas y las medianas empresas, sino que también a las grandes. Y esto genera desafíos, pone a prueba todos los procesos que hay detrás, de los procesos que se generan en las distintas gestoras, tanto como por el lado del proceso de inversiones, en que se pone a prueba y se estresan todos los indicadores que tienen las gestoras para poder medir sus inversiones y su gestión de riesgo. Y por otro lado, los anillos de seguridad, porque probablemente más de alguna contraparte que ustedes tuvieron
no les cumplió sus obligaciones porque no pudo, ¿no? Porque se vio afectado o por la pandemia o por el estallido social o por ambas. Entonces, haber vivido estas dos crisis muy cercanas entre sí, muy potentes y además muy recientes, yo quiero que me cuenten un poco la experiencia que tuvieron, insisto, sigo viendo mi presentación, pero no veo a mis invitados con los cuales quiero conversar, si me apoyan desde atrás, para poder conversar con mis invitados y hacerles la pregunta. Entonces, quiero partir con muchas gracias, ahí estamos. Quiero partir con David. David, cuéntanos un poco y bien resumido para que podamos abordar un par de preguntas más de nuestros clientes, y quiero que los tres nos aprovechen de contar un poco cómo vivieron los rescates que pueden haber tenido y cómo gestionaron con sus deudores todo este proceso. Muchas gracias. Perfecto, Pablo. Sí, mira, para responder tu pregunta quiero volver un poquito más atrás. Este tipo de fondos en general lo que buscan, y yo creo que a modo transversal en estos tres fondos que estamos conversando, lo que buscan es generar un retorno súper atractivo en pesos. Hablemos, no sé, en el caso de deuda directa entre un 5 y un 6% nominal al año, con una baja volatilidad, pero eso, para mantenerlo en el largo plazo, se sustenta principalmente en una estructura diversificada, y voy a hablar ahora un poco más de deuda directa, en una estructura muy diversificada a nivel de estrategias, multiestrategias, desde facturas, pasando por crédito automotrices, financiamiento inmobiliario y garantías. Las garantías son clave. Entonces, al final del día, cuando uno tiene un crédito primario a cualquier compañía que pasó por un análisis muy exhaustivo, pero después tienes una segunda, o una tercera, o inclusive una cuarta fuente de pago, la verdad es que mitiga mucho el riesgo. ¿Para qué? Para cumplir con este objetivo final de tener un fondo que otorgue un atractivo retorno en peso, que prácticamente son 5 puntos al año, más que un depósito a plazo, a tasas de hoy en día, y con una baja volatilidad, y que todo esto sea sostenible y sea viable en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, y para responder un poco qué es lo que pasó durante la crisis, hay que tener muy bien en cuenta eso, los mitigadores de riesgo. En ese sentido, creemos que estas estructuras han sido probadas durante todo este tiempo. La verdad es que ha sido un tiempo de mucho análisis, más aún sobre todo con lo que hemos estado viendo, primero el estallido social, después toda esta crisis sanitaria, y en donde obviamente hay renegociaciones de crédito, hay mucha conversación con los distintos deudores, hay otras garantías que hemos tenido que ejecutar, pero siempre en el marco de una cartera muy diversificada. Por lo tanto, de repente, cuando tú tienes un pequeño problema dentro de tu cartera, dentro de muchísimos créditos, la verdad es que el efecto es mínimo, y eso es lo que se ha ido notando a lo largo de todos estos años. O sea, de hecho, el año pasado, en un año, la verdad es que bastante turbulento macroeconómicamente, el Fondo de Deuda Directa de Ameis rentó aproximadamente un 5% nominal. Los años anteriores había sido quizá incluso un poquito más alta la rentabilidad, pero sí lo que podemos contar es que al final del día la estructuración de toda esta estructura, valga la redundancia, es lo más importante. Muy buen análisis, muy buena diversificación y sobre todo muy buena estructura de garantías, lo que han hecho que estas estructuras en todo este tiempo más complicado se hayan probado y gracias a Dios de muy buena manera. Muchas gracias. Alfredo, cuéntanos un poco tú, bien breve, también estamos algo cortos de tiempo, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para que nos puedan contar cómo lo vivieron. Sí, Pablo, la verdad que fueron, como dijiste tú, dos crisis seguidas, dos crisis en una. La primera en la clase de activo en Chile, la verdad que esta clase de activo data acá desde el 2008-2009. Sí, en el mundo es una clase de activo más antigua que ha vivido crisis, pero la verdad que es una clase de activos que aguanta siempre y cuando uno tenga todos los controles de los que hablaba David, o sea, carteras diversificadas, tanto sectoriales, en montos, en tickets, etcétera, etcétera, los distintos controles crediticios de aprobaciones, y también algo que es importante es el análisis del deudor en la parte cualitativa, el due diligence social que se le hace al quien te está financiando, básicamente porque quizás eso en el papel no te refleja mucho y no son las 4 fuentes o 3 fuentes de pago que son sumamente importantes, pero también el carácter a quien uno financia es sumamente importante. Nosotros, lógicamente, tuvimos rescates como todos tuvieron, y en base a las estrategias que uno va teniendo, las diversificaciones, carteras cortas, uno va haciendo frente a eso, y también en las mismas carteras, en la parte de riesgo,
constantes conversaciones con los deudores, monitoreos constantes, o sea, prácticamente la primera mitad del año pasado estuvimos en eso, revisando las carteras. No tuvimos, la verdad, muchas cosas que lamentar, y como las carteras son diversificadas, los tickets son chicos, hay provisiones, la verdad que no afectan mucho al retorno general del fondo. El fondo táctico, que es el fondo nuestro que está en el programa, rentó cerca del 5,7 nominal, básicamente lo que viene rentando en los últimos años, y mientras hayan estos controles que te digo, uno esté constantemente monitoreando, porque creo que lo decía Manuel, no basta solamente con financiar, sino que siempre hay que ir monitoreando las carteras con los distintos comités de cobranzas, comités de mora, y eso hace que realmente que se haya puesto a prueba toda esta estructura en la clase activo, y la verdad que funcionó. Los flujos han vuelto, y la clase activo está para quedarse por muchos años acá en Chile, y es una clase activo que a los clientes y de las carteras de los clientes le hace bajar la volatilidad de manera importante. Muchas gracias, Alfredo. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Manuel, yo quería conversar un poco contigo y apuntando lo de la experiencia, bien resumido, que cómo lo vivieron ustedes, y también cuáles son las perspectivas que tienen para el mercado de deuda privada de aquí adelante, con todos los escenarios un poco inciertos que estamos por empezar a vivir muy próximos con el proceso constituyente, y cómo podría afectar todo este proceso a la clase activa. Muchas gracias. Bueno, Pablo, respecto a cómo enfrentamos, digamos, esta situación en el área, bueno, efectivamente el año pasado fue un año muy complejo, un año que en realidad como crisis partió con el 18 de octubre, en la cual comenzamos con lo que todos sabemos y que involucró un frente interno de bastante incertidumbre que afectó a distintos segmentos, y ya entrándonos en el 2020 nos pega fuerte la pandemia, y que ya no solamente era un problema interno en Chile, sino que más bien de características globales, lo que nos hizo llegar a tener caídas del producto durante el 2020 de entre 5 y 6%, y donde muchas de las industrias, o industrias bastante específicas, fueron las más golpeadas. Yo te diría que primero el portafolio, dada la estructura, las características de diversificación, la liquidez, etcétera, mostró bastante resiliencia. Los shocks que sufrimos fueron bien fuertes y fue una experiencia dura, pero increíble que todos estos procedimientos que hemos conversado, de políticas de inversiones, de análisis, etcétera, que son bien exigentes, nos permitieron salir de cierta forma airosos, y creemos que se demostró que es una clase activa que está preparado para enfrentar situaciones difíciles, ¿ya? Hemos tenido dentro de la cartera un montón de situaciones complejas. Nosotros, la política es que gestionamos y administramos de manera individual cada una de estas cosas. Las situaciones son diversas y las realidades son muy distintas en cada una de ellas. A veces tienes situaciones que uno ve que producto de las crisis están sufriendo problemas de carácter más temporal, y por lo tanto, y hay otros que son ya más estructurales, y por lo tanto tienes que acceder de alguna forma a tu segunda fuente de pago, etcétera. Durante el 2020, y dado este balance y construcción del portafolio que nos permite tener bastante liquidez, pagamos entre 40 y 50 millones de dólares en rescate, lo cual es un porcentaje muy relevante de nuestra cartera, y la verdad que lo pudimos cumplir en tiempo y forma. Para lo que viene, para el año 2021, nosotros vemos el panorama bastante mejor. Yo te diría que principalmente lo que es el calendario de vacunación va a permitir retomar niveles de actividad razonables durante el año. Si a eso le sumamos lo que son las políticas monetarias expansivas, con tasas de interés que son bajísimas, un mayor optimismo, y si con todo esto el precio del cobre también nos acompaña con niveles favorables, podríamos pensar que Chile esté creciendo por arriba del 6%, y en términos de qué sería el crédito privado,
yo pensaría que, o sea, nosotros estamos seguros que esta vuelta a la actividad va a ser muy beneficiosa para muchas empresas que van a poder volver a producir, muy especialmente los empresarios más pequeños, y en ese contexto en el cual nos encontramos con tasas de interés muy bajos en los mercados de renta fija público, este mercado de deuda privada se ve especialmente atractivo y creemos que va a ser un súper buen año este 2021 y seguramente el próximo también. Muchas gracias, Manuel. Lamentablemente se nos va el tiempo. Tenemos algunas preguntas que me hubiese gustado profundizar un poco más, pero quiero dejar invitados a todos nuestros clientes, más de cerca de 400 clientes que hoy día tenemos conectados, que están viendo nuestra presentación. Vamos a dejar disponible esta presentación en nuestros canales digitales, y también los invito a juntarse con su asesor. Vamos a estar disponibilizando y poniendo a disposición de nuestros clientes nuevos roadshows para poder comentarles de este programa y profundizar un poco más. Les quiero dar las gracias a nuestros 3 invitados que estuvieron con nosotros hoy día y que nos contaron acerca de sus administradoras, acerca de la experiencia que tienen en el mercado, en el activo de deuda privada, y con ellos conformar este programa que con Sura Inversiones llevamos a nuestros clientes para poder complementar sus carteras de inversión y tener estas oportunidades, encontrar estas oportunidades frente a los desafíos que nos están poniendo algunos tipos de activos. Durante la semana vimos para renta variable con el lanzamiento de Morgan Stanley, y hoy día estamos viendo para nuestros clientes de renta fija. Próximamente tendremos novedades respecto también a la renta variable, enmarcado en esta búsqueda de oportunidades de inversión para el 2021. En nombre de Sura Inversiones les doy las gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos pronto. Muchas gracias.